revisar, ¿me escucha bien? Sí, sí, perfecto, se te Ok, escucha bien. yo también te escucho bien. Tuve que revisar el cambio de horario. Ustedes tienen una hora, más avanzada. Aquí es una hora más temprano aquí. Sí, sí, exactamente. Mientras que, Ok, este, bueno, entremos vamos directo al grano. Este, Sentamos las bases. Estamos de acuerdo que esta no es una conversación cordial, pero sí va a ser un diálogo, espero un diálogo civilizado. Sí. No sentí tanto esto como una invitación, más bien fue como un desafío, ¿no? Dado que nos encontramos en el grupo de la fosa escéptica. Sí. Y todo empezó se me cerró por, el micrófono. Dale, dale. ah, perdón, Sí, continúa. ajá, este, y empezamos con algunos conceptos que creo que ni tú ni yo trajimos a la mesa, fue alguien más, y tú criticaste mis definiciones de esos conceptos. Así que solamente vamos a hablar de uno y va a ser la fe, que en sí por sí mismo es un tema bastante extenso. Se puede extender bastante este tema de la fe. Bien, si quieres empezamos por la fe. O bueno, tocamos ese tema hasta que se agote. ¿Qué entiendes por Ok. fe? Bueno, Pues, su crítica hacia mí fue mi definición de la fe. ¿Ok? Para mí, fe es creer en algo sin tener evidencia que corrobore lo que se cree. ok, Para mí, pero eso es la fe, porque si tuviéramos evidencia, entonces ya sería un hecho comprobado y ya no sería más necesario tener fe, porque ya es un hecho comprobado. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? mm, no, porque Por la favor. fe, porque la fe no está entrando en dicotomía con los hechos comprobados. Justamente te voy a citar la catequesis católica, porque yo soy católico, así que voy a definir la fe desde mi catolicismo. Y la fe es la adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende, Por favor, repita comprende eso. una, ok, en la catequesis Ujú. católica se define fe como la fe es una adhesión de adherirse personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación de Dios que ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. O sea, la Ok. fe no es, y en ninguna parte de la Biblia lo dice, creer sin evidencias, sino que es depositar tu confianza, adherirte a la palabra de Dios que se te ha revelado por sus obras, o sea, en el mundo, en las cosas creadas y en su palabra, que sería la Biblia, ¿no? Ujú. Entonces, no hay una Ujú. dicotomía como tal entre las evidencias, las comprobaciones que hacemos de los hechos de experiencia y la fe, porque la fe está en otra, en otro lado de la cuestión del conocimiento. Es que acaba usted de corroborar mi punto de que la fe no necesita evidencia. No, Por favor, ¿dónde está porque la evidencia? date cuenta de la parte del concepto donde dice la adhesión de adherirse de la inteligencia humana y de la voluntad a la revelación de Dios que De la ha voluntad hecho, a la revelación de Dios. O sea, que yo voluntariamente acepto la revelación de Dios. claro, pero ¿Correcto? déjame terminar. Continúe, por favor. La revelación de Dios
que se da mediante sus obras, o sea, mediante las cosas creadas, y sus palabras, o sea, mediante la Biblia, ¿no? Las escrituras, que vendrían a ser Ok, la ok, palabra de Dios. ok. Entonces, hay dos cosas a las cuales nos adherimos. Sí. Una, si es por autoridad, que es las palabras, que es la palabra de Dios, no la Biblia. Y otra, que es por sus obras, o sea, a partir de los hechos de las cosas creadas. O sea, si nosotros podemos discernir, podemos comprender racionalmente que a partir de las cosas creadas podemos llegar a la existencia de Dios, entonces ahí no hay un salto ilegítimo por falta de evidencias o por falta de comprobaciones para poder afirmar que Ahora, Dios existe ¿cómo y poder tener comprueba? A fe ver, de que Dios existe. las cosas creadas. ¿Cómo comprueba usted que realmente este universo fue creado intencionalmente? Vale. Eso, date cuenta que ahí ya estamos saltando. Usted? No, date cuenta que ahí ya estamos saltando de tema. ¿Me aceptas entonces la definición de fe? No, porque ya tengo problema con una de sus premisas. No, claro, puedes tener O problemas con sea, una de ya sus tengo premisas, problema con pero uno de sus conceptos, con los dos, de hecho, con la obra y la palabra. Tengo claro, problema con eso. claro, Entonces el no hecho que puedo aceptar su definición de que ¿cómo que no? la obra, que todo está creado porque Dios, o sea, cuál es la evidencia Por que ejemplo, respalda esa por afirmación? ejemplo, si yo defino, es un ejemplo, si yo Ujú. defino el principio de causalidad como todo, el principio de causalidad dicta que todo efecto todo efecto tiene una causa. No importa si tú tienes una postura humeana donde niegas la causalidad. La cosa es que se acepte la definición como tal. Tú puedes decir, no estoy de acuerdo en que hayan causas en el mundo, pero comprendes que la definición de causalidad es, es que todo efecto tiene una causa. Si tú Su comprendes la exposición es definición, completa, su exposición es completamente irrelevante a mi punto. Mi pregunta fue, ¿cómo podemos comprobar que realmente el universo ha sido creado con una intencionalidad? es que, claro, sí te entiendo tu pregunta, solo quiero que veas que ya estamos pasando a otro tema y ya no estamos tocando la definición de la fe. Pero es que este punto entra dentro de su definición de la fe. Otro ratito. Uy, se me ha puesto dividida la pantalla un ratito, por favor. Bien. Ok, permíteme, necesito checar algo, ¿ok? Ok, no hay problema. Sí, acá se me ha dividido la pantalla. Ya lo solucioné. ¿Qué opina Macbeta y Eric? Hola, hola. Bueno, primero saludar. Bueno, creo que no conozco a Eric, o es alguien de TikTok también. Buenas noches. No, yo soy, bueno, conozco a Jorge de un par de meses atrás, que bueno, nos contactamos por vía Facebook y bueno, tuvimos una conversación hace un tiempo, pero de ahí ya solo tenemos el contacto. Yo soy ateo y bueno, no soy tan como sabido en filosofía, para ser sincero, pero tengo algunos conceptos que la verdad también quisiera ponerlos a prueba y bueno, también afianzarlos, ¿no? Porque tal vez tengo fallos, yo no sé. Y según yo estoy bien, pero tal vez estoy mal. Ese es mi camino por el momento. Ajá. Ok, Bueno, continúe. Sí, sí, bueno, solo decir algo breve, ¿no? O sea, igual estar agradecido por nuevamente estar invitado aquí, luego de nuestra última conversación y la que nos queda pendiente también con Jorge sobre el teísmo. Y bueno, hasta ahora, bueno, pasaron de, claro, yo en este punto sí le concedo a Jorge que serían dos discusiones diferentes, más que todo un plano semántico de lo que significaría fe, que por cierto, yo estoy dispuesto a aceptar
distintas definiciones para una misma palabra, es decir, aceptar la equivocidad de un término, ¿no? Y es por eso que la fe dentro de un marco, digamos, o sea, dentro del marco que se suele adoptar en el catolicismo, por ejemplo, no es un acto contra la razón, sino complementaria a la razón. Por mi Justamente parte, eso. yo estoy entendiendo que Jorge está tratando primero de establecer el concepto mismo de la fe. Bueno, sería otro tema ya después debatirlo. En todo caso, yo también podría aceptar su concepto, ya que yo no tengo un concepto tan sustentado como él, pero sí podría ponerlo a prueba luego, ¿no? Ya sería una segunda instancia. Ok, Claro, justamente eso. O sea, lo que yo quería era aclarar el concepto porque tú en los comentarios de Facebook pusiste que la fe es aceptar algo sin comprobación y sin evidencia. Y eso no es sí, lo que se exacto. entiende por fe en el catolicismo. O bueno, o en el cristianismo, porque no creo que los protestantes quieran afirmar. Los únicos que afirmarían que la fe es eso serían los fideístas. Y los fideístas cometen herejía y es completamente antibíblica dicha postura. Entonces, ni siquiera la Biblia se sostiene a partir de un fideísmo. Está trabajando ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfectamente. Ok, ok. Ah, no me importa lo que diga la Biblia. Yo no veo a la Biblia como ninguna autoridad. Respeto su literatura, sí, lo respeto como una obra literaria de ficción histórica, pero para mí no tiene ningún valor más allá de ser solamente un libro. Vale. No hay problema con eso, solamente que dentro del cristianismo la Biblia sí posee valor. Entonces, si yo voy a definir la fe del cristianismo, tengo que definirla en base a los preceptos y en base a los conceptos que se manejan dentro de dicha teología. Entonces, es que llegamos a un acuerdo que dentro del contexto católico, su definición de fe es correcta dentro del contexto católico. Claro. Y mi definición es correcta dentro del uso semántico de la palabra. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? ¿Dentro de cómo? Perdón, no te escuché Del bien. uso semántico de la palabra. Del uso cotidiano, Coloquial, sí. coloquial. Ok, sí, porque el uso semántico Del, es, bueno, es polisémico, ¿no? la, Entonces sería la semántica, ¿qué no es la forma en que funcionan las palabras dentro del idioma? claro, por eso Por mismo. favor, Si tú corríjame dices en eso. dentro del, claro, claro, si no, es que si tú dices dentro del uso semántico, la palabra fe en la semántica es polisémica y por lo tanto serían muchas definiciones. Ahora, si tú dices dentro del Ok, uso cotidiano, tengo claro, un sí, amigo aquí que es ChatGPT y vamos a pedirle que nos diga la semántica definición. A ver, ChatGPT, danos la definición de semántica. Semántica es la rama de la lingüística y la filosofía que estudia el significado de las palabras, frases y textos. Se centra en cómo se construye y se interpreta el significado, así como en las relaciones entre los significantes y los significados. La claro, semántica abarca distintos aspectos como la polisemia, la sinonimia y la ambigüedad. claro. Por eso te digo, o sea, dentro, tú cuando dijiste, se me fue la palabra, ¿qué dijiste sobre la semántica? Dentro del, Dentro del el uso semántico de la palabra, ya, vale, dentro del uso semántico hace de la referencia palabra fe, de la mi palabra fe. definición es válida. Dentro del uso semántico hace referencia a lo que se comprende por la palabra fe. Y yo te estoy diciendo que justamente si va a ser dentro del uso semántico es polisémica, porque tiene muchas definiciones. Estamos de acuerdo que una palabra puede tener varios usos. Sí, Sí, como creer ambiguamente uh, quiere decir suponer y estar convencido.
lo cual es contradictorio, pero sin embargo se usa la misma palabra. Estrictamente, creencias o creer es una actitud positiva ante una proposición, o sea, aceptar una proposición como verdadera. Eso lo puedes encontrar en la RAE o en cualquier diccionario. Bueno, quisiera hacer una pequeña intervención, solamente si puedo, ¿no? Bueno, lo que quería decir era que, por ejemplo, ¿no? Cuando se discute qué significa, por ejemplo, ¿no? Cuando viene un negacionista de la evolución por selección natural, ¿no? De la evolución biológica, ¿no? Y dice, y una de las cosas absurdas que dice es, no, es que la evolución es solamente una teoría, ¿no? Utilizando esa palabra de una manera coloquial, ¿no? Digamos, y no dentro de la terminología que se debería usar para la discusión que se está abordando, ¿no? Que es justamente la teoría científica. Entonces, yo pienso que en este caso, como se va a discutir el tema de la fe dentro de la sede desde donde, bueno, igual si se le quiere hacer una crítica interna a la teología de Jorge, entonces yo creo que se debe, lo más posible, intentar aceptar la noción de fe que podría tener Jorge para que no nos subsumamos en una discusión puramente semántica y podamos pues ir ya más a otra cuestión, digamos, más que sea menos semántica y más dialéctica, ¿no? Claro. Bueno, es Sí, que bueno. esta conversación la traemos arrastrando desde otro chat del grupo de la fosa escéptica, de la cual ambos somos miembros. Claro, la definición es que yo quería aclarar en este live era, Sí. uno, la fe, la cual ya se aclaró, no, ya la Sí. aclaré. Dos, la filosofía. ¿Cómo dijiste que solamente la filosofía es una herramienta para No. hacer preguntas? Dijimos que solo íbamos a tocar el tema de la fe. ¿Es que está de acuerdo o no? ¿Estuvimos de acuerdo o no en eso? Que iba a ser un campo muy amplio a conversar. Pero si ya lo ¿Estuvimos de dijimos. acuerdo en esto? Pero si ya definimos la fe, ¿qué más quieres tocar en base a la fe? Bueno, por lo menos aceptó que mi definición es válida dentro de mi contexto. Pero yo tengo problemas con su definición. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Las obras y la palabra, que se toma como evidencia la obra de Dios y la palabra de Dios como evidencia. Y yo digo que eso no es evidencia. Ya, ¿y eso en qué afecta la definición? Disculpa, creo que Gabo quiere ya entrar en la segunda instancia, el cual sería poner a prueba el concepto en sí, o, Ya, ¿quieres debatir la existencia de Dios? ¿Eso quieres? o de la fe, ¿no? Eso estoy entendiendo. No, claro, porque, o sea, si yo defino la fe como la adhesión de la inteligencia y la voluntad hacia la revelación de Dios que se da a partir de las obras y que se da a partir de su palabra, o sea, de las escrituras, y él no está de acuerdo en que las obras nos lleve a la fe o aceptar a Dios, entonces lo que quiere debatir Gabo es prácticamente la existencia de Dios. ¿O me Es que equivoco? eso no prueba nada. Es que las definiciones no son para probar cosas. No, a lo que dices es, ok, es de que uno se convence, ¿sí? Por medio de las obras de Dios y su palabra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? O sea, la fe es aceptar las obras y su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que dice que es la evidencia. Yo digo que la fe es creer en algo sin tener evidencia, porque si hubiera evidencia sería un hecho comprobado y la fe no sería más necesaria. Ahora, su definición dice que las obras y la palabra son la evidencia que nos lleva hacia la confianza hacia Dios. Claro,
La evidencia de la ¿O entendí existencia mal? de la existen claro, la evidencia de la existencia de Dios no estaría en la palabra, porque la palabra ya presupone que hay Dios, sino que estaría en las obras, que es justamente por donde nosotros, a partir de los hechos de experiencia, podemos llegar de forma inmediata a lo que sería la primera causa, el ser Y las obras, dice subsistente, usted, el es la creación, ¿no? el mundo, claro. Exacto. Y mi objeción a eso es que no hay forma de comprobarlo. Comprobar que no hay creación. Que la creación, que esto fue, al momento de decir creación, estamos metiendo que hay un creador. Ya respondimos la respuesta dentro de la pregunta, ¿o no? No, no, porque te estoy preguntando que no se puede comprobar que no hay creación. No, que no se puede comprobar que el universo ha sido creado intencionalmente. ¿Y cuál sería la diferencia en lo que estoy preguntando y en lo que y cómo lo estás planteando tú? Sí, exacto, exacto. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? O sea, que, digamos, es, este universo es la creación de Dios. ¿Sí o no? Como cristiano tengo que decir que sí. Sí. Ajá. Y mi pregunta, como no creyente, es, ¿y cómo podemos comprobar eso? Ahí está, exacto, por eso mismo. O sea, lo que tú quieres debatir es justamente si es que podemos concebir que el universo ha sido creado, ¿no? Bueno, Intencionalmente. yo diría el mundo, ¿no? Porque el universo es una instancia. Yo diría el mundo como tal. ¿Dónde está Y, este mundo? ah, ¿Dónde ah, se encuentra este co- planeta en el que estamos rodando? con mundo me refiero a la totalidad de lo que existe. A eso me refiero, al universo, al universo físico, o Pero te- al estado actual de este universo. ¿Podrías ser más específico así? claro, o sea, yo defino su universo como la totalidad del espacio y tiempo, la materia y la energía. ¿Dónde estamos? Sí, prácticamente es donde estamos. Y defino mundo como la totalidad de lo que existe. Es una definición más ontológica que Ok, cosmológica. ok, concedo el punto, sí. Chicos, si por vez alguien quiere interrumpir, no hay problema. Nomás, nomás les aviso para que no para que no se mantengan muteados. Y bueno, entonces lo que tú quisieras discutir es justamente que si el mundo realmente se ha sido creado como para poder Con conceder el hecho, intencionalidad, que un ente tuvo la intención de crear todo. espérate, cuando le aumentas intencionalidad, quiere decir, Exacto. quiere decir Es que Dios hizo este que universo cabe con la un posibilidad, propósito. claro, claro, quiere decir que cabe la posibilidad para ti que el mundo se haya sido creado, solamente que tiene que ser con intencionalidad para poder referirse a Dios. A un Dios exacto, sí. Ok, ok, Sí, pero yo no creo, yo no lo veo que haya sido creado. Yo creo ok, que esto, bueno, confío en el consenso científico que explica que esto se formó por procesos naturales. sí, pero el consenso científico pues, solamente llega hasta el minuto del plan y además que estaríamos yendo a lo cosmológico. Y mi Está, postura, exacto. si la postura que yo manejo, no lo manejo o sea, en base a argumentos cosmológicos como sería el Kala Ujú, o el ajuste fino. Yo ujú. manejo, yo manejo los argumentos metafísicos. Ok, Entonces yo no busco la causa del universo, porque la causa del universo puede ser completamente natural, eso me tiene sin cuidado. Lo que yo ok, busco es gracias. por qué hay cosas, por qué existen las cosas. Ujú. Esa para mí sería la cuestión fundamental. Entonces, Leibniz, ¿por qué hay algo por qué hay algo en vez de nada? Gottfried es que Leibniz. la pregunta de Leibniz se me es muy extraña, porque hay algo en vez de nada, como si la nada pueda hacer algo.
¿no? Porque hay algo en vez de haber nada, ¿no? Entonces yo prefiero la pregunta ¿por qué hay cosas? Que no Ok, me compromete a interpretar la nada como algo. ok. Si alguien quiere decir algo para, si no, para seguir avanzando, no sé, porque si no va a ser un Gabo versus Jorge y si los demás van a estar callados, muteados. Yo primero quisiera escuchar sus argumentos. Fibor, bienvenido, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Oye, ¿se me escucha ahora sí? ¿Se me escucha claro? Sí, perfecto. Oye, ese día, ese maldito día el debate esto no me funcionaba. Qué cólera, de verdad. Bueno, Sí, sí. espero que no se me corte así, nada más. No estoy escuchando un poquito, pues, la conversación. Eh, Me parece interesante que se plantee esto de, bueno, ¿puedo yo posibilitar el hecho de que el mundo sea creado? Pero este tiene que tener intencionalidad, ¿no? De crear este mundo para poder denominarlo Dios. Pero lo cual es un poquito curioso, ¿no? Porque el mismo término de creación ya implica una voluntad que ejerza eso. ¿Listo? Ahora, si el ateo está diciendo que admite que el mundo puede ser creado, ya está reconociendo que en el acto de creación, eso mencionaste hace 5 minutos, No, ¿sí? Cuando Jorge te estoy preguntó, tratando. espera, pero déjame terminar porque no te he interrumpido, Ok, tranquilo, ¿vale? Entonces, hace 5 minutos le dijiste a Jorge, yo puedo tomar la posibilidad de que el mundo ha sido creado, pero si no tiene intencionalidad, entonces no lo podría llamar Dios. Sin embargo, el mismo término de creación implica una, un agente que lo cree intencionalmente, que lo haga intencionalmente. Si no, ¿cómo es posible el término creación? ¿Qué estarías entendiendo por creación? ¿Qué entiendes por creación, Gabo? válgase la redundancia que ha sido creado por un creador. Claro. Si quieres usar otras palabras, ¿no? No hay problema, eso es solo algo lingüístico. Sí, pero mi objeción es que no existe manera de comprobar tal cosa. Ah, claro, pero es que eso lo mencionas tú, pero tendrías que demostrar que es imposible que se pueda demostrar tal cosa. No solamente decir que tú no lo ves y ya está, ¿no? Porque justamente el teísta, desde su cosmovisión, a lo que va a apelar es a los efectos fundamentales de la realidad para llegar a una causa. Y justamente en eso consisten las vías, en eso consisten algunos otros argumentos, como por ejemplo el que presenta Kant, por ejemplo, precrítico, con respecto a que necesitas un fundamento necesario o absolutamente real o necesariamente real para fundamentar las cosas de este mundo. ¿Listo? Porque sabemos y podemos sacar ciertas características de este mundo de que es contingente, corruptible, transitorio, cambiante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces requieren una explicación porque si no estarías diciendo, por ejemplo, que tú estés presente aquí conversando con nosotros es un hecho bruto, no tiene explicación, con lo cual rompes por lo menos con el principio de razón suficiente del que hablan los modernos y también romperías con la causalidad de las que hablan los clásicos. Uh-huh. ¿Y qué tal el Tendrías que demostrar, determinismo? digo, que, bueno, el determinismo no negaría que Dios no exista, de hecho existen cristianos como No, los que estamos calvinistas nosotros que aquí sostienen, juntos hablando. el determinismo, oh, ok, pues, bueno, igual, como te decía, no niega Ha esto la habido existencia de diferentes Dios, para nada, ¿no? circunstancias que nos llevaron a este momento. Han sido las malas decisiones de mi vida que me han metido en esto y aquí estoy. Ok, ¿y cómo eso negaría la existencia de Dios? Yo no estoy negando la existencia de Dios. En Entonces, algún ¿a qué momento quieres he llegar dicho con ese argumento? es que mientras es que podemos estar de acuerdo que el momento para creer algo es cuando ha sido comprobado. Mientras no haya Oh, sido ok, ok, comprobado, podemos creer oh, en ok, X. ok, entiendo, Gabo. Entonces, ¿tú sostienes un ateísmo negativo o positivo? Perdón que recién me une a la conversación, ¿no? Okay, ¿Qué okay. definición Sí, tienes de ateísmo? yo soy el no convencido.
Ah, bueno, Digo, pero en ese caso hay dos opciones, ¿vale? Uno, Yo no podrías ser un ateo, no podrías ser un ateo positivo, por lo tanto no podrías tener una discusión racional porque no tienes una fundamentación filosófica detrás para justificar tu proposición Dios no existe o justificar que eres ateo. ¿Listo? Sería una concepción ok. psicológica, ¿vale? Como lo define, por ejemplo, Wow. pero ¿Está usted consciente de que yo no creo que Dios exista? completamente, sí, lo veo. ¿Está consciente de eso? Por lo tanto, Ajá, soy ateo. no, no en el Entonces, ¿qué soy? sentido del que estamos aquí presentes. ¿Cómo podrías discutir una creencia subjetiva? Una creencia subjetiva. Por favor, explique. Ok, perfecto. Si yo te digo ahorita mismo que yo creo que Dios existe, sin embargo, pues no lo puedo demostrar porque no estoy haciendo la afirmación Dios existe, solo creo que existe, ¿cómo podríamos tener una conversación tú y yo? Exacto. Y si no lo puedes demostrar, ¿tengo alguna razón para creerte? Bueno, pero es que yo no estoy afirmando eso, yo sí lo puedo demostrar, Gabo. El punto es que tú By all sostienes means. que Dios Por no favor, existe porque... demuéstreme que Dios Ajá, existe y por favor, a lo mejor tendremos una nueva conversión milagrosa esta noche. bueno, el tema de la conversión o no conversión no depende de mí, sinceramente, porque la conversión no pasa solamente por algo intelectual, ¿listo? Y mi intención no es convertirte, yo no soy apologeta y no me interesa convertir gente, ¿listo? Para eso están otros compañeros. tratemos, No tratemos que tengo la universidad, soy un técnico, soy el tipo chicos, común de la calle. claro, Gabo, pero tratemos, ¿Ok? por Ajá. favor, Gabo, mira, si te das cuenta, Fireball le está poniendo seriedad al asunto y tratemos de que se mantenga la seriedad, esas cosas de milagros o tratar de hacer Perdón. comedia. Ok, me disculpo por mi tono No te sarcástico preocupes, e irónico. no te preocupes, está bien. Yo quería acotar algo. Sí, solo... Este, Oh, dale, dale. dale, Fireball, dale. Último con lo que quería cerrar era lo siguiente, ¿no? Para marcar esto, porque si no, una conversación sería imposible, y es el hecho de que, y en esto voy a seguir a Graham Oppy, cuando define lo que es el ateísmo y hace los niveles de ateísmo, un ateo subjetivo, es decir, que no tiene una metafísica detrás para justificar la proposición Dios no existe, realmente simplemente tiene una postura psicológica que no puede ser discutida. Es decir, Gabo estaría presente en esta discusión sosteniendo un tipo de ateísmo negativo, sin embargo no podría brindar ninguna justificación para su proposición. Por tanto, su Sí la ateísmo se tengo, queda en su subjetividad y es una opinión más, sí pero la nada más. tengo. O sea, ese es el punto, ¿no? Y Mi razón supuestamente es que no aquí, tengo razón para como que sujeta. creerlo. ¿Sí la tienes? Sí la tengo. La razón para no creer es que no hay razón para creerlo. Es lo que estoy tratando de Tu razón exponer, es que pero no... me estoy tratando de meter en una caja Ok, donde yo Gabo, no ok, creo. Gabo, voy a hacerlo, voy a explicártelo. Ok, Gabo, para darle pase también a Mariano que quiere hablar, te lo voy a explicar muy sencillo. Gabo, una pregunta, ¿tú tienes el conocimiento de todo el mundo? Ay, otra vez esta. No, no lo tengo. Pero tengo con Ok, los si no lo tienes, es posible que que aún no hayas tengo. encontrado... Gabo, tranquilo. Ajá. Quiere decir que aún no has encontrado quizás una argumentación que te convenza a ti, ¿cierto? Es correcto. Todos los argumentos que he escuchado en pro de la existencia de Ok, Dios caen de una u otra forma en una falacia lógica, en una inconsistencia o simplemente son absurdos. está bien. Entonces tú dices que tú no puedes conocer todo el conocimiento del mundo, a la vez afirmas Nadie. que pues todos los argumentos que has escuchado, que no son todos los Ujú. argumentos posibles, no te han convencido. Sin embargo, de ahí no se sigue que tú puedas afirmar tu ateísmo, Es la falacia del cisne negro. como que la falacia del cisne negro. No porque nunca has visto un cisne negro no quiere decir que no existen. Claro, es justamente eso. Sí. Exactamente, pero eso lo estás aplicando en ti, justamente porque has visto el cisne negro, que es el argumento para la demostración de la existencia
de Dios, no puede decir que Dios no existe. ¿Cuándo he dicho que Dios no existe? No, no lo ha dicho, no lo ha dicho. Por algo eres ateo, ¿no? Soy ateo porque no, No, creo claro, que claro. Claro, o sea, Ajá. vale. Ajá. Bueno, yo quería ¿Por hacer qué es una tan difícil diferencia. entenderlo? Dale, Mariano. No, sí, yo lo entiendo, yo creo que lo entiendo porque yo soy ateo, pero yo me distingo de Gabo en el sentido en que yo sí soy ateo positivo, es decir, yo sí afirmo que Dios no existe y sostengo tener argumentos para, bueno, llegar a esa conclusión de que Dios no existe, ¿no? Pero, claro, yo en todo caso le quería plantear algo a Gabo, ¿no? Para ver si desde el lado contrario puede entender, digamos, la disconformidad que podría presentar Fireboy con la postura de Gabo. O bueno, no disconformidad, sino con el parecer que tiene Fireboy de la postura de Gabo, que yo en este sentido sí lo compartiría, ¿no? Porque también diría que es una postura psicológica, el ateísmo negativo, ¿no? O sea, yo para hacer a Gabo entender el punto, lo plantearía desde el lado inverso, es decir, desde un teísta, por ejemplo, Gabo, a ti te viene un teísta y te dice, eh, yo, yo no afirmo que Dios existe, sino simplemente no creo que Dios no exista. Un teísta viene y te dice eso. Y tú le dices, bueno, pero ¿cuáles son las razones para que tú no creas que Dios no exista? Y el teísta te dice, es que no tengo razones para pensar que Dios no exista, ¿no? Es decir, es lo mismo que tú estás diciendo, pero desde el lado contrario. ¿Tú lo verías como válido o sospecharías o dirías que hay algo raro ahí? ¿Cómo lo verías? Sí, man. Es rara esa posición. Sí, es rara. Es que es rara porque yo pienso que en el sentido en que desde el lado teísta no se suele plantear de esa manera. Es decir, no hay teístas negativos. Es decir, Me estás dando un teísta hipotético inexistente. sí, por supuesto, porque como digo, no ¿Puedes no es bajarle una... tantito a tu micrófono? Está distorsionando. Perdón, ¿en serio? Uy, Sí, se escucha mal. Pensé que era yo nomás, pero parece que perdón. Sí, Sí, como que tiene anda un ruido, tiene poco ruido. fuerte. pilloso. A ver. ¿Ahora se me escucha un poco mejor o sí, no sé, se me sigue Va, escuchando? un poco mejor, por lo No sé menos si ya no estás, molesta. no sé si estás con Ahora, audífonos, ¿o no, Mariano? sí, Ahí, estoy con dale. audio. Sí. ¿Ahora sí? ¿Mejor? O- Es que tienes un ruido como detrás. Parece que a tienes ver, dos a ver. micros. A ver, voy a desconectar los audífonos y ahora. No, pero es curioso, ¿no? Dijo, estás planteando un teísta inexistente. Pero justamente él tiene la misma postura, solamente que con otra Ahora, posición. Quiere decir que ahora él se es me escucha un poco inexistente. mejor. No, dude, lo que pasa es, ok. No, claro, es que Si el no, problema no es que no es que existan ese tipo de... podemos estar de acuerdo en que el momento para creer algo es cuando ha sido comprobado. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Sí, por eso te lo planteaba. Ahora sí se me escucha mejor porque no quiero incomodar de verdad a la audiencia. A ver, No, con el Macbete, vato que me dijo yo creo, inexistente, a ver, ponte de nuevo. No veo los nombres. un ratito, No Gabo, veo los un nombres. ratito, Macbeta, bájate y si vuelves a subir porque capaz De sea acuerdo. O un sea, problema de la plataforma. el asunto es, ¿con quién estoy? ¿Con Fireboy y quién? Perdón, no he captado sus nombres. Estoy bastante ciego. Fireball es Ok, teísta, Eric es ateo, y Macbeta es ateo también. Y ya lo voy a subir ahorita. ok, sí. Crítica de mi posición de ateísmo negativo, pero es que mientras no haya prueba, mientras no se pueda comprobar algo, no tengo ninguna razón justificada para creerlo. ¿Podemos Claro, estar de acuerdo con eso? sí, en eso estamos de acuerdo. ¿Ahora sí se me escucha? Ajá, te Sí, escucho ahora mejor. sí, Mariano. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, de acuerdo, es que yo, o sea, alguien podría estar de acuerdo contigo, un teísta, ¿no? Este teísta hipotético que te planteo, pero te podría decir lo mismo, es decir, te podría decir, yo tampoco tengo razones para decir Dios no existe, no hay pruebas de que Dios no exista, ¿no? Y te dice, y por eso es que yo creo que Dios existe.
O sea, no, mejor dicho, yo no creo que Dios no exista, ¿no? Te dice eso, ¿no? Para plantearlo en No términos hay pruebas de que Dios no existe. Ujú. Claro, o sea, es lo mismo, o sea, digamos, trato de aplicar este efecto espejo, digamos, para que veas tu postura reflejada desde el lado Es que contrario. mi postura no es que Dios no existe. No, está Lo bien, que yo creo que no existen son buenas razones yo lo he entendido. justificadas para creer que existen. Claro, yo te he entendido. Tu postura no es decir que Dios no existe, pero la postura de este teísta tampoco es la de decir que Dios existe, es la de decir que no cree que Dios no exista. O sea, es algo diferente también. O sea, es lo mismo, es tu postura, pero desde el lado contrario. Pero yo te quiero hacer ver cómo desde el lado contrario se aplican las mismas razones que tú estás aplicando desde tu lado y funciona igual. O sea, para tener esa concepción psicológica, digamos. No, no lo creo. ¿En qué parte discreparía, digamos? Porque, o sea, hasta ahora lo que me has dicho también aplica desde el lado contrario. O sea, tú me dices, no O tengo sea, razón si para usted pensar que dice, Dios... yo creo en Dios porque no encuentro evidencia que demuestre que Dios no existe. Ujú. O sea, Algo así, no, bueno, permíteme, más pero específicamente, prácticamente el tipo te está haciendo tonto solo. yo sí diría, yo No, también diría ay, eso. no, Yo también pero diría. no, Yo me estoy pero haciendo no te tonto digas solo. eso a ti O mismo. sea, dígame dónde está lo racional en creer algo que no se ha comprobado. ¿Cómo Exacto, es eso racional? exacto, es que justamente, Claro, porque y Gabo, ¿dónde está lo O sea, por racional? ejemplo, ¿Dónde está tú, lo racional en no creer algo que no has demostrado? es que Gabo, por Porque ejemplo, si no se ha tú no demostrado, crees. no tengo razón para creerlo. A ver, tu proposición, la que acabas de hacer, ¿no? No es racional creer en algo que no está comprobado, pero antes has dicho que no afirmas que Dios no existe, por tanto, no piensas que la proposición Dios no existe está comprobada. Por tanto, sería irracional pensar que Dios no Es existe. que para yo afirmar que Dios no existe, Ujú. tendría que eliminar todas las posibilidades y no puedo hacer tal cosa. Cabe la posibilidad de que algún Dios deidista llegue a existir. Claro. Concedo la posibilidad, ¿sí? Pero mientras no esté comprobado que tal Dios puede existir, yo no tengo razones justificadas para creer que existe. Sí, es ¿Tiene que, sentido lo que estoy pero diciendo? justamente mi ejercicio seguiría funcionando. O sea, desde el lado contrario te van a seguir diciendo, bueno, yo tampoco encuentro razones para decir que Dios no exista, no encuentro razones para abandonar mi no creencia en que Dios no exista, ¿no? Entonces, o sea, te quiero hacer ver, La o sea, evidencia de ausencia no es, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. muy muy bien traído, sí. O sea, yo diría, Exactamente, Gabo, o sea, exactamente. ajá, yo quiero hacer ver la simetría, ¿no? Yo quiero hacer ver la simetría, ¿no? Pero bueno, no sé si tal vez no me estoy dejando de entender, Jorge. No Pero sé. es que no están viendo no están viendo, se están preocupando en que si Dios existe o que si no existe. Es que hay razón para creerlo. Yo creo que el compañero Gabo está tratando de apelar a la justificación de por qué dice que Dios existe. O sea, quiere No, poner a prueba sí se entiende, pero las premisas. Eso es lo único. O sea, yo también le estoy entendiendo esa parte, porque también yo no soy, digamos, un estudioso de filosofía y en parte no estoy entendiendo lo que están hablando en algunas palabras, pero bueno, si le bajan tal vez el nivel de lenguaje, se puede decir, como para hacerlo más fácil. Están hablando con el hombre común de la calle. Claro, yo también algo así lo estoy entendiendo, entonces prácticamente estamos divagando, o sea, uno está hablando de cosas simples y otro como de cosas complicadas, que al Pero final están lo mismo, pero yo también, no se van a yo también entender. soy un hombre común de yo también Yo soy un también hombre común de soy la calle. Sócrates de la calle, soy, sí. O sea, yo ni siquiera he estudiado filosofía, de verdad. O sea, Yo con eso nomás. tampoco, no bueno, de forma didáctica, ¿no? Pero académicamente no tengo una carrera en De hecho, filosofía. Yo estoy mi estudiando segundo teología. apodo es, mi segundo apodo es callejero. Ya, ok, quería, Rolando Calles tirado. Graham Hoppe define en su libro Ateísmo y Agnosticismo, Graham Hoppe, que es físico, ¿no? Soy Físico familiar con él. orgánico, Sí, sí, sí. ¿sí? ¿Sí lo conoces? Sí, sí, sí.
Él dice, el ateísmo es la negación de la existencia de Dios o dioses. Implica la creencia de que no hay seres supremos, no hay creador del universo, no hay seres omnipotentes, omniscientes, omnibenevolentes. El ateísmo también implica la negación de la inmortalidad del alma, la negación de la existencia de un más allá y la negación de la idea de que el universo tiene un propósito o significado inherente. Eso sería Ok. el ateísmo en Ok, sí. es que Graham Oppy representa mi posición en sus palabras. No lo hace. En tu posición, si Graham Oppy es ateo positivo. Claro. Que estamos haciendo el ad verecundiam, porque Graham Oppy dice que así es el ateísmo, así lo tiene que ser. No. No. Solamente No, que no, en realidad no. O sea, yo diría, es que no. Claro, es que, a ver. Yo no estoy diciendo, yo no estoy queriendo decir que tu postura sea, digamos, inválida o inexistente, digamos. O sea, sí existe lo que se entiende por ateísmo negativo. Lo único que yo estoy tratando de decir es que a mí no me resulta tan... O sea, de fondo lo que quiero decir es que no me resulta distinguible de un agnosticismo. O sea, un ateísmo como el tuyo, como el que no afirma que Dios no existe, no me resulta discernible del agnosticismo, así como un teísta que me dijera que no cree que Dios no exista, tampoco se me haría distinguible de un cierto agnosticismo. Ok, buddy, I'm going to break it down for you, ok? Lo vamos a ver. Es que podemos estar de acuerdo que mientras el ateísmo y el teísmo se refieren a una cuestión de creencia, el agnosticismo y el gnosticismo se refieren a una cuestión de conocimiento. Podemos estar de acuerdo con eso. En base El a la agnosticismo es lo que se sabe o no se sabe. ¿Sí? Entonces, sí, yo puedo no creer en Dios y no sé si exista. O puedo creer en Dios, pero no sé si exista. O puedo no creer en Dios, pero estoy seguro que sí existe. No, per se que existe. ¿Cuál era la tabla? Es que justamente la tabla O de sea, Richard Dawkins no, uno no es exclusivo del otro. Sí, Yo pero soy cuidado que agnóstico. Cuidado con la pero tabla va- de Richard Dawkins. Cuidado con la tabla de Richard Dawkins. Porque mira, vamos a analizar este punto. No, no, es otra cierto, tabla de la que estoy hablando. Es un cuadro, de hecho. Ok. Es cierto que el agnóstico, aparte de no creer en Dios, postula que aún no podemos, aún no tenemos las herramientas o no se puede conocer, dependiendo del tipo de diagnóstico, si es que Dios existe o no existe. Y el ateísmo negativo diría, no creo que Dios exista porque no tengo razones de su existencia, ¿verdad? Gabo, No, no, ya es un stretch. Eso ya es un stretch. ¿cómo? Eso ya es estirarlo. Eso ya es un estirar. Sí. O sea, hasta ahí bien. El ateísmo positivo, sí, yo acepto que hay ateos que afirman Dios no existe. Por ejemplo, en mi caso, con el Dios cristiano, yo puedo decir que ese Dios no existe, porque existen tantas inconsistencias en sus atributos que es imposible que pueda existir. ¿Sí? Pues nosotros somos cristianos, hombres, entonces, ¿qué estamos discutiendo? Deberíamos discutir eso. Los atributos de Dios, pues yo creo que ese ya es otro tema. Son las 9:58. Ya deberían Aquí en ser. México son las 10:58, allá en Perú. Bueno, sí, nos queda prácticamente 2 minutos. Si quieren pueden cerrar y hacemos una segunda parte de acá a 2 Sí, sí. días, 3 días. Claro, en todo caso, mira, Gabo, yo te entiendo, yo entiendo la postura que tienes ahora porque yo tenía esa postura también, o sea, es decir, pero no me definía como un ateo completo, o al menos así no me hacía llamar, ¿no? Es decir, yo decía, o sea, lo que solía decir para que se me entendiera, ¿no? Para que sea inteligible lo que yo digo, es que yo era ateo respecto, y lo sigo siendo, obviamente, ¿no? Respecto al Dios del cristianismo, ¿no? Pero era agnóstico con respecto a un Dios deísta, digamos. Pero me calificaba como agnóstico respecto a ciertas nociones de dioses. En este caso, un Dios deísta que no está ligado a alguna revelación, ¿no?
Pero en este caso, tú bajo ningún respecto te definirías como agnóstico o sí en cierta medida dirías que sí. Ujú. Ah, bueno. Sí, yo entro dentro de la definición de un ateo agnóstico. De acuerdo. Bueno. Ahora ya está más claro. Creo que el panorama para una siguiente Hoy, conversación. igual esas posturas a mí no me agradan mucho y en filosofía la verdad que no las acepto, pero más allá de eso, y aquí sí voy a ir con todo con Charles Sanders Peirce, con respecto a esto de la creencia y el saber, porque si bien es cierto, no toda creencia implica un saber, porque hay creencias que son injustificadas, irracionales e no fundadas, infundadas, un saber sí implica creencias o un conjunto de creencias. De hecho, así lo define Sanders Peirce. ¿Cómo tú podrías tener un saber sin tener creencias previas o supuestos que te fundamenten y justifiquen a tener esa creencia? Es por eso el concepto de conocimiento luego como proposición verdadera justificada. Entonces, Gabo, si tú tienes una creencia nada más y no puedes suponerla como un saber, es decir, no puedes hacer la afirmación, ¿vale? Tu proposición o tu creencia no podríamos saber si es justificado o no. Dude, Caeríamos identifícate simplemente. con quién estoy interactuando. ¿Cómo? Identifícate con quién estoy interactuando. Tú, ¿Cómo ¿quién con eres? quién? ¿Tú quién Yo eres? soy ¿Quién? Fireboy. Fireboy. ¿Por Ujú. qué todo el tiempo has tratado de meterme en una caja donde no quepo? ¿Por qué has tratado de malinterpretar mi posición ideológica? ¿Por qué te molesta? ¿Porque no tiene sentido para ti? ¿Cuál es el sentido de esto? No, es que a mí me gusta justamente en un debate o una conversación que las personas sean conscientes de la postura que tienen verdaderamente y no simplemente tengan una etiqueta que la verdad no les quepa. En este caso, un ateo. Es que me estás poniendo en posiciones que no son las mías. No sé, men, no sé qué estás haciendo realmente. ¿Cómo podrías justificar que yo te estoy metiendo en una etiqueta que no es la tuya? Yo me acabo de decir ateo agnóstico. Tú dices que tienes problemas con eso. ¿Sí? Ajá. Pero no es Claro, cuestión. no es que lo tenga yo personalmente. Al ser agnóstico, el prefijo a significa sin. O sea que no tengo conocimiento. Claro, O sea que no tengo conocimiento de que Dios existe. pero ¿cómo se estaría definiendo conocimiento, no? Porque, o sea, alguien podría decir que conocimiento incluye la creencia, ¿no? Porque, o sea, en toda definición de conocimiento, al menos que se tenga, ¿no? Desde Platón, ¿no? Que lo definía como creencia verdadera justificada. Conocimiento es se forma a través de las creencias. Exacto. Claro, Pero por ello, Mariano. creencia. Entonces, si él tiene la creencia Yo de no tengo que Dios creencias. no existe. No No tienes tengo creencia. eso ya es Yo problemático. no tengo la creencia de que Dios no existe. ¿Ves cómo tratas de meterme en una caja donde no voy? Gabo, No. Ok, es que no digo, ok, no tiene creencia, entonces tienes un saber. Exacto. Tengo creencias personales, pero yo trato de creer lo que es verdad y trato de no creer lo que no es verdad. Y lo que es verdad se puede Pero comprobar con no le evidencia. acabas de decir pero no le acabas de decir justamente a Mariano que todo saber implica creencias. Y si tú tienes un saber Es de una un proposición, subset. tú tienes O sea, el creencia. conocimiento es un subset de la creencia, de las creencias. Pero ¿cómo defines tu creencia y por qué dirías que tú no tienes creencias? Porque yo, o sea, yo a pesar de que soy ateo... O sea, yo tengo creencias. Lo que no creo es, no tengo creencias en nada sobrenatural. De acuerdo. ¿Ok? Yo trato de creer lo que es cierto y trato de no creer lo que no es cierto. Y lo que es cierto se puede demostrar con evidencia. Y si no se puede demostrar con evidencia, Gabo. no puedo tomar eso como cierto. Gabo, ¿consideras cierto la proposición no hay razones para creer que Dios existe? En mi caso sí aplica, sí. Esa es una creencia. Es una creencia. Yo así lo creo. ¿Y por qué lo creo? Justamente.
las razones por las que lo crees, no las he visto expuestas aún, pero tienes una creencia, que es justamente que no hay razones para creer que Dios existe. Sí, Porque sí. ¿Y cuál es la razón por la que lo creo? La proposición, no hay razones para creer que Dios existe, Ujú, aceptar eso como verdadero es creer que es verdadero, prácticamente. ujú. ¿Vale? Sí, Entonces, o sea, tiene que ser. es una creencia, ok. ¿Y por qué lo creo? Bueno, eso tendrías que desarrollarlo, pero Muy no, sencillo, no tiempo. simplemente porque me he convencido de eso. O sea, al investigar, llegué a esa conclusión. Al investigar las posibilidades, Vale, ¿qué te parece llegué No, a esa claro, conclusión. ¿qué te parece si en la siguiente charla, ya que prácticamente, No, no estoy seguro si habrá una siguiente charla. bueno, ya, bueno, Pero sin embargo, ha sido más entretenido de lo que yo esperaba. claro, sí, mientras que no nos faltemos al respeto todos, todo está chévere. Disculpen si en algún momento estuve demasiado agresivo, pero No hay problema. Bien, entonces, últimas palabras de cada uno para despedirnos y ya, vamos cerrando. Gabo, A ver, bueno, Gabo. cedo en mi orden, lugar. Gabo. Todavía tengo el Vale, cerebro vacío. Ok, vale, a ver, entonces, bueno, yo más o menos percibo que Gabo, no creo que su lengua materna no es el español, y me parece que ahí estamos confundiendo también entre palabras, porque nosotros nos entendemos en español y parece que Gabo entiende más en inglés, y se cruzan algunas palabras en cuestión de creer. Por ejemplo, personalmente yo defiendo la postura de que un ateo no cree, por personalmente yo no creo en nada, no tengo ninguna creencia en nada, ni absolutamente nada, y defiendo desde esa postura mi ateísmo. Ahora, no sé, una vez estuve hablando con Jorge y me dijo que yo tengo un ateísmo psicológico, pero la verdad no entiendo ese concepto porque tampoco no lo he estudiado, no lo he leído, no sé de dónde sacarán ese concepto. Supongo que tiene un trasfondo en sí, pero bueno, no lo he entendido porque todavía no lo he estudiado, ¿verdad? Pero yo, bueno, personalmente yo quisiera, si es que hay una oportunidad, a ver que más o menos entender, ¿no? Los conceptos que se manejan en estos tipos de debates para más o menos hablar el mismo idioma, porque ya que cada uno tiene su concepto personal en primera instancia, pero siempre tendríamos que hablar en un concepto general, ¿no? Para que no estemos debatiendo en que si mi concepto es válido o el concepto es válido, sino hablar ya de un concepto principal y bueno, ya debatir sobre eso. Bueno, solo podría decir eso por el momento. excelente, gracias, Ari. Mariano o Faibo. Adelante, si gusta Fireboy primero. no, sí, no, yo creo que hoy quizás me han hecho pensar en cambiar mi postura. Yo creo que tengo la creencia de que Dios existe, pero no pretendo que sea un saber, simplemente una creencia. Y pues no la tengo que justificar, ¿no? Porque es mía y personal y psicológica, ¿no? Entonces, dar razones de esa creencia, pues nadie me ha demostrado que Dios no existe y por tanto eso ya valida mi proposición. Entonces yo voy a seguir siendo teísta hasta que haya un ateo que me demuestre que no existe, ¿no? Y agradecer a las personas que han estado aquí escuchando y conversando. Siempre es importante el diálogo, ¿no? Para poder encontrar eh, no solamente un poquito de diversión, sino un poquito de compartir lo que uno pretende saber. Así que nada, buenas noches a todos. Mariano Bueno, o Gabo. va a hablar Gabo primero. Buenas noches. Sí, pues gracias por el desafío. Estuvo más entretenido de lo que esperaba. Me agradó conversar con ustedes. Sí. Y no estoy seguro de embarcar otra vez. Quizá lo platicaremos en el chat, Jorge Luis, en algún momento dado.
Pero agradezco el tiempo y su interés por escuchar mi posición. Vale. Gracias a ti, Gabo, por aceptar la invitación. Mariano. Sí, bueno, últimos comentarios con respecto a esto de la creencia, ¿no? Bueno, en primer lugar busqué porque yo, claro, yo tengo una noción de creencia, o sea, yo defino creencia como aceptar una proposición como verdadera o probablemente verdadera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también noté tal vez en inglés, ¿no? Se usa, o se le suele definir ese término de otra manera, pero busqué en el Oxford Dictionary y me lanzó una definición que es muy parecida y que es la siguiente, ¿no? Estar seguro de que algo es verdad o de que alguien te está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, supongo que Gabo hace ese gesto porque dice la palabra sentir, ¿no? El sentir, un sentimiento. No, es que Jorge y yo pasamos por eso al principio de la conversación. De acuerdo. Bueno, Que puede haber dos sentidos que puede ser suponer o estar convencido, dependiendo del contexto que se utilice. claro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que de esta definición base de creencia pueden derivar varios tipos de creencias, ¿no? Una creencia irracional, otra creencia que pueda ser más racional, digamos, con argumentos detrás. Pero en el fondo, todos tenemos creencias en el sentido de que todos decimos que ciertas proposiciones son verdaderas o son probablemente verdaderas, ¿no? Yo, o sea, en un sentido muy amplio, yo afirmo como verdadera la proposición la Tierra no es plana, ¿de acuerdo? Esa proposición es verdadera y la afirmo como verdadera, y en ese sentido estoy aceptando una proposición como tal, ¿no? Claro que sí va a haber una distinción entre creer y saber, pero ese, bueno, ya sería un tema algo distinto, ¿no? Que también es interesante, ¿no? O sea, desde el plano nociológico. Pero bueno, muchas gracias por la conversación, estuvo interesante y bueno, no mucho más que decir. Bien, gracias Mariano. Gracias Gabo por aceptar la invitación otra vez. Gracias Fiverr, gracias Mariano por aceptar la invitación también. Y Eric, ha sido una buena charla, hay que, hay que decirlo. Pero lo más importante de la charla para mí era justamente tratar de definir correctamente desde la cosmovisión cristiana lo que sería fe. Y creo que en ese sentido sí se logró. Ahora, claro, luego pasamos ya al tema del ateísmo y todo esto, pero fue una charla muy fructífera. Así que gracias a todos y gracias también a los espectadores que nos han estado viendo y ya posiblemente esté subiendo esta charla al canal de YouTube. Muchas gracias, chicos. Voy a finalizar el...